Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más delicados, emocionales y confusos que muchos padres están enfrentando en silencio. Y quiero pedirte algo muy especial desde el principio. Escucha este episodio con gracia, con humildad y con el corazón abierto a recibir sabiduría de parte de Dios. ¿Qué haces cuando tu hija pequeña comienza a decir, ya no quiero ser niña, pero quiero ser niño? La corriges inmediatamente, la afirmas, guardas silencio. ¿Cómo respondes como mamá y mujer cristiana? Sin caer en dureza, sin mostrarle tu amor o tener una compasión que empieza a violentar los principios en los que crees y abandonas la verdad. Porque seamos honestas, nuestra cultura ya tomó una postura y muchos padres cristianos sienten que si hablan los llaman intolerantes, pero si callan sienten que están entregando sus hijos al mundo. Así es que hoy quiero tener esta conversación de consejería sin filtros al responder esta pregunta que nos hicieron, no desde un punto de vista político, no desde el miedo, pero tampoco una respuesta simplista. Quiero hablarte como una hermana en Cristo, como consejera bíblica y como alguien que realmente cree que Dios no está confundido acerca del ser humano y que también ve que la compasión y el sufrimiento es real en las personas. Porque ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Uno, Dios nos creó al ser humano como hombre y mujer, pero también vivimos en un mundo caído, donde el sufrimiento también toca nuestra identidad, nuestras emociones y nuestra relación con nuestro cuerpo. Así es que, aunque el tema de hoy es pesado, prepara tu bebida favorita, porque aquí en Los Detalles de tu Vida creemos que Dios está presente, incluso en esas conversaciones difíciles, y que su verdad nunca va a estar separada de su gracia. Acompáñanos. Bienvenidas una vez más a Los Detalles de tu Vida. Mi nombre es Meidera. Si estás aquí por primera vez, bienvenida. Y si ya eres de casa, si ya has estado con nosotras acompañándonos, muchísimas gracias por tomar este tiempo para escucharnos. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu carro, a tu oficina, donde sea que nos escuchas. Y bueno, esta temporada hemos estado respondiendo preguntas que nos hacen las personas y las personas que hemos invitado, las mujeres que hemos invitado. Y esta pregunta nos la mandaron hace varios meses y el día de hoy decidí pues aventármela yo solita y tratar de responder con la mayor compasión posible y con la mayor pues apego a las escrituras. La pregunta dice así, sin más preámbulos vamos a entrarle y dice, hola, quería preguntarle sobre un tema muy delicado. Mi hija tiene 9 años y desde muy temprana edad se ha identificado como niño. Yo sé que Dios es grande y para Él no hay nada imposible, pero me gustaría saber qué me aconsejas, qué hago. Ella está muy decidida en que quiere ser niño y no una niña. Pues quiero comenzar diciendo algo muy importante. Mamá, Dios ve tu dolor. Puedo imaginar la mezcla de emociones que sientes. A lo mejor es miedo, a lo mejor confusión, tristeza, preguntas, a lo mejor hasta sientes culpa, qué hiciste, qué está pasando. Y antes de darte cualquier paso o respuesta rápida, quiero recordarte algo. Tu hija no es un problema a resolver. Es una niña que necesita ser profundamente amada, guiada y pastoreada con verdades bíblicas. No la veas como un problema que tiene que ser fixed, que tiene que ser resuelto. Y también quiero decirte esto, no estás sola.
Cada vez más padres están teniendo conversaciones como estas y muchas veces se sienten desorientados, con miedo a decir algo que incorrecto, que a lo mejor la van a regar, van a decir algo mal, pero como creyentes, porque estoy asumiendo que eres creyente en Jesucristo, no caminamos guiados solamente por nuestras emociones, por lo que la cultura nos dice que tenemos que hacer o por el miedo, sino que caminamos creyéndole a Dios, creyendo que Dios lo sabe todo, que Él no está confundido y que Él no ha dejado de ser un Dios bueno. Él te ama, Él ama a tu hija y Él te ve y está contigo. Y bueno, en ese sentido, pues la consejería bíblica también entra en temas fuertes, ¿verdad? Y no nos achicopalamos, no nos echamos para atrás de lo que tenemos que hablar sobre cuando hay temas, sobre todo que están tan polarizados, tan llenos de política y cosas por el estilo. Pero podemos entender dos cosas que suceden al mismo tiempo con este tema. Número uno, compasión, podemos tener compasión real hacia el sufrimiento, tanto el sufrimiento de la mamá como a lo mejor el sufrimiento de tu hija. A lo mejor ella está sufriendo porque está batallando, ¿verdad? Con esta confusión de sentirse que es niño, pero que biológicamente es niña. Y al mismo tiempo podemos abrazar la verdad de la convicción sobre el diseño de Dios. Porque una de las tentaciones más grandes y más comunes de hoy en día es pensar que nada más existen dos opciones: o afirmas a la persona en lo que se siente y cómo sus sentimientos son su verdad, o la rechazas y avergüenzas. Como que nos han enseñado en la cultura que solamente podemos reaccionar de esas dos formas. Pero yo no creo que Jesús haya tratado así a las personas. Creo que Él estaba lleno de gracia, de compasión, de amor por la gente y al mismo tiempo parado en la verdad, siguiendo y obedeciendo al Padre. Y esto es importante porque muchas veces detrás de frases como yo quiero ser niño, hay muchísimo más cosas pasando en el corazón y en la experiencia de la vida, en este caso de tu hija. Así es que no queremos reducir a tu hija solamente a esta lucha. Ella es muchísimo más que esto. Ella es una niña que está creada a la imagen de Dios, con una historia, con emociones, con preguntas, probablemente ya con heridas. Yo sé que como papás nunca queremos imaginarnos que nuestros hijos sufren o que tienen heridas, pero nuestro trabajo no es protegerlos contra las heridas. Nuestro trabajo es enseñarles cómo traer su dolor y su sufrimiento, sus traumas, sus heridas a los pies de Jesucristo, cómo encontrar refugio en el que verdaderamente los puede rescatar. Ella está rodeada de influencias, de temores, de deseos, de anhelos. Tu hija es muchísimo más que nada más una disforia de género. Así es que me parece muy importante que empieces a pensar sobre conversaciones que tienes que tener con ella y probablemente ya las has tenido, no desde una perspectiva o desde un punto de miedo, de pánico, de terror, pero que empieces a comunicar desde las verdades de Jesucristo. Y vamos a hablar de algunos puntos de ellos, así es que quédense con nosotros. Si tú no estás pasando por esto, te invito a que como quiera lo escuches porque es algo muy común y no sería bueno que estuviéramos mejor equipadas en cómo hablar de este tema y cómo enfrentarlo como hijas de Dios. Así es que tu reacción, mamá, la forma en cómo estás reaccionando en este momento importa muchísimo, porque eso le comunica a tu hija si ella está en un lugar seguro para hablar y comunicarse contigo o no. Ahora, esto no significa que vas a afirmar algo contrario al diseño de Dios, pero sí que vas a escuchar y escuchar muy atentamente antes de asumir cualquier cosa. Vamos a hacer muchas preguntas antes de dar sermonetes, ¿verdad? A veces tenemos esa tendencia y vamos a entender antes de corregir. Entonces,
¿Qué es lo que podemos hacer si eres una mamá, un papá o alguien que está lidiando con una situación como esta? Pues número uno, ya lo mencioné, no entres en pánico, ni reacciones, ni operes desde el miedo, que el miedo no sea tu ancla, que el pánico no sea tu ancla, sino que sea Jesucristo. Sé que esto te toca profundamente, pero el miedo no va a producir conversaciones sabias. Tú ancla en Jesucristo, tú abrazando la sabiduría divina es lo que va a producir conversaciones que van a producir vida. Tu hija necesita una mamá firme, pero calmada. Una mamá que no se burla, una mamá que no minimiza, que tampoco entra en desesperación. Muchas veces los niños están todavía tratando de entender lo que sienten, cómo encajan socialmente, cómo interpretan su personalidad, sus gustos, lo que les gusta, lo que no les gusta, en dónde se sienten cómodos, en dónde se sienten incómodos, incluyendo los estereotipos culturales, el medio en donde ella está creciendo. Y quiero hacerte una distinción importante en esto: sentir confusión o incongruencia no significa automáticamente que el diseño de Dios cambió. Vivimos en un mundo caído, donde incluso nuestra relación con nuestro cuerpo puede sentirse difícil o confuso. Entonces, vamos a empezar por decidir tomar la paz de Dios para entrar en una conversación calmada, tranquila, con oídos muy, muy abiertos. Y esto me lleva al número 2. Número 2, escucha, 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 escucha y haz preguntas, muchas preguntas, y preguntas más allá del sí o no. Ahora, esto no es una conversación de una sola vez, estoy hablando en medio de tu relación con ella, ¿verdad? En vez de comenzar diciendo, ay, no digas eso, tú eres una niña, a lo mejor puedes comenzar preguntando, ¿qué te hace sentir así? ¿Cómo comenzaste a pensar eso? ¿Qué significa para ti el ser niño? ¿Hay algo de ser niña que te incomoda, que te duele? ¿Hay algo que has pensado que está mal contigo? Haz preguntas abiertas que te ayuden a poder conocer un poquito más de lo que está sucediendo debajo de su deseo, lo que está sucediendo debajo de su corazón. ¿Te sientes más segura siendo niña que niño? Niño que niña. ¿Por qué? También vale la pena investigar, ¿verdad? No hay que asumir que todo esto viene por causa de abuso físico o abuso sexual, pero sí vale la pena hacer las preguntas, vale la pena preguntar, ¿qué te hace sentir así? ¿Cuándo comenzaste a pensar esto? ¿Qué significa para ti el ser niño? A veces detrás de todo esto hay rechazo social, hay heridas, hay ansiedad, hay presión cultural. A lo mejor le cuesta trabajo encajar con otras niñas. Vale la pena aprender muchísimo más allá del simple deseo de querer ser niña. A lo mejor ella tiene una personalidad que no encaja con el estereotipo de las otras niñas que ve. Entonces es importante, una niña no deja de ser niña porque le gustan cosas consideradas de niños, ¿verdad? Eso sí lo entendemos, el que le guste el color azul o cosas así. Pero creo que tu pregunta es clara, que estamos hablando de cosas, de un deseo muchísimo más profundo. Número 3, afirma el diseño de Dios sin avergonzarla, que no estamos tratando de, creo que uno de los errores que a veces cometemos en el cristianismo y en las religiones es avergonzar, minimizar, cancelar completamente, y tenemos que tener mucho cuidado. Podemos comunicar verdad sin ser duros. No necesitas decir, oh, eso está muy mal, a Dios no le gusta, Dios va a estar enojado contigo, por favor. No estoy asumiendo que lo estás haciendo, mamá, pero te encargo muchísimo que tengamos mucho cuidado. Tu oración debe ser, dame sabiduría divina, dame sabiduría divina, dame sabiduría divina para contestar y hacer las preguntas como tú las harías, Jesús. Muchas veces el decir, a Dios no le gusta eso, Dios está enojado, esto es abominación o está mal, puede producir vergüenza, aislamiento y silencio. En cambio, sí puedes decir cosas como, mi vida, mi amor, mi niña, Dios no se equivocó cuando te creó.
Tu valor no depende de cómo te sientes hoy. Y aunque hay cosas ahorita que no entiendas o deseos que tienes, vamos a caminar juntas en esta travesía contigo. Mamá quiere caminar contigo y yo voy a ir aprendiendo contigo, yo voy a ir descubriendo lo que Dios dice sobre esto y cómo juntas podemos conocer a un amor al amor de Dios, de quien no se equivocó en hacerte como te hizo. Nuestro cuerpo no es un accidente. Génesis 27, Dios creó hombre y mujer. Y también reconocemos que al no ser nuestro cuerpo un accidente, después de Génesis 1:27, viene la caída, viene el problema, viene el sufrimiento. Ahora vivimos en un mundo roto, donde todos estos quebrantamientos y este pecado incluye el que tengamos problemas en relación con nuestra identidad, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Entonces, esto es importante. La disforia de género no es único, no es como en una categoría más alto y más terrible y más horrible y peor que otras. Entra dentro de la categoría de vivir en un mundo caído, roto y lleno de pecado. A veces hacemos ciertas categorías más grandes que otras. No, entra en la misma categoría de sufrimiento, de vivir en un mundo caído, en un mundo roto. Entonces, es importante no nada más reconocer que es algo, no es algo nuevo, en realidad no es algo nuevo, esto ha existido siempre. Número 4, no permitas que esta lucha se convierta en su identidad completa. Algo muy sabio que mencionaba unos artículos que estaba leyendo, porque para esta pregunta sí me preparé un poquito más. Las demás preguntas en los otros episodios contesto en el momento, pero estuve orando y estuve estudiando porque quiero ser sabia hasta donde más yo pueda, ¿verdad? No estoy diciendo que jamás voy a hacer un error, pero creo que era importante dar una respuesta un poquito más eh, eh, bien pensada, bien delineada. Entonces, en estos artículos que estaba yo leyendo, menciona cuando las personas tienen disfunción de género, dicen, esta soy yo. Yo soy un niño viviendo dentro del cuerpo de una niña. Se identifican completamente con esa identidad, la abrazan, ese deseo lo abrazan como su identidad. Sin embargo, yo te sugiero que le ayudes a ver que ella es muchísimo más que esa experiencia y que esa emoción que está sintiendo en ese momento. Tu hija es una portadora, o si estás escuchando y tu caso es un varón que quiere ser una niña, tu hija o tu hijo son portadores de la imagen de Dios. Son amados, son personas con dones, con talentos, con capacidades únicas, con emociones, con creatividad, con pensamientos, con relaciones y tienen una necesidad profunda de Dios como tú y yo. Igual que tú y yo, una necesidad profunda de sentirse amados, aceptados, llenos y satisfechos. Y solamente en Dios van a encontrar eso. Lo que sucede con la disfunción de género es que creemos que si cumplimos este deseo de vivir como quiero vivir y no como el género que Dios me asignó, que entonces voy a estar satisfecha y entonces voy a estar completamente feliz. Y la realidad es que tanto para personas que experimentan esto como para cualquier otra persona, nuestra felicidad y satisfacción va a encontrarse solamente en nuestra relación con Dios. Así es que no queremos reducirla a decir ella es una niña con disforia, porque ninguna lucha debe convertirse en tu identidad. Ningún deseo debe de convertirse en tu identidad. Estás reduciendo la identidad de Dios, la imago Dei, la imagen de Dios en ti misma. Entonces, yo sé que esto suena, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? Pero te quiero dar así a grandes rasgos, ¿verdad? La importancia
de que no reduzcas a tu hija a ese deseo que ella tiene ahorita. Entonces, déjame lo repito. La primera cosa es no entres en pánico ni reacciones desde el miedo. Ubícate fuerte, ánclate fuerte en la paz que viene de Dios y en su sabiduría. Dos, escucha, escucha, escucha y haz muchas preguntas en medio de tus conversaciones con ella que te ayuden a conocer su corazón muchísimo más profundamente. Tres, afirma el diseño de Dios sin avergonzarla y sin mostrarle a un Dios malo, duro y un juez que está listo para darle un chanclazo, ¿verdad? Ese no es el Dios que la creó, es un Dios que la ama profundamente. Cuatro, no permitas que su lucha se convierta en su identidad completa. Ella es una niña que tiene mucho más que solamente este deseo de vivir como niño. Número 5, mantener una relación abierta. Tu hija siente, no puedo hablar de esto contigo. Si ella siente eso, si se empieza a dar una comunicación y ella dice, ay, es que yo no puedo hablar de esto contigo, entonces otras voces van a ocupar ese espacio. Y yo sé que aquí cuesta mucho trabajo. Yo lo he vivido en otras instancias como mamá, pero yo quiero sugerirte a ti y a mí y a todas las mamás que nos escuchan, mantén la relación abierta, no te aferres a tú estar en lo correcto y ganar la conversación. Prefiere mantener una línea de comunicación abierta, aun y que te cueste trabajo escuchar lo que tengas que escuchar, porque si tú no llenas el espacio de esa conversación, alguien más lo va a hacer. Así es que necesitamos tener conversaciones frecuentes, calmadas, llenas de verdad, llenas de amor, porque seamos realistas, el mundo está discipulando agresivamente a nuestros hijos en las escuelas, en las redes sociales, con los amiguitos, las otras familias, los otros valores que las otras familias tienen. No se trata de una conversación intensa y que en una conversación lo vamos a solucionar todo. Esto es un discipulado continuo, una relación continua. Preguntarle 2, 3 días después cómo te sientes, cómo te sentiste después de lo que platicamos, qué en verdad piensas. No estás buscando que ella esté de acuerdo contigo en todo lo que dices. Estás buscando conocer su corazón profundamente y realmente escuchar lo que está sucediendo en su corazón. Número 6, por supuesto, examina también el ambiente y las influencias. Obviamente hay que evaluar, ¿verdad? Las redes sociales, lo acabo de mencionar, las amistades, lo que ve en YouTube, ahora las caricaturas, TikTok, los videojuegos, las conversaciones en la escuela, los influencers, ¿verdad? Todo lo que hay alrededor. Nuestros hijos el día de hoy tienen una sobrecarga de información y nuestro trabajo es hacer espacio en medio de esa sobrecarga de información y que nuestra voz tenga peso, que nuestra voz sea atractiva para ellos, que nuestra voz lleve el poder y la sabiduría de Dios de tal manera que mi voz sea escuchada. Pero te aseguro y lo sé por experiencia que no voy a lograr eso intimidando. Mi hija el otro día me dijo, mamá, todos te tienen miedo. Y yo dije, ¿cómo así? Y no sé si estaba bromeando, pero de broma en broma la verdad se asoma. Y entonces, o sea, si ella todavía me tiene miedo por algo, me interesa volver, y mi hija ya es una adulta, pero me interesa volver a tomar esa conversación y decir, ¿a qué te refieres? ¿Hay algo en donde me tienes miedo? Porque lo que más me importa es poder tener esta conversación abierta donde pueda haber una voz de Dios a través de mí para poder influenciar su vida. Entonces, no estés paranoica, pero sí toma en cuenta tu llamado de Dios como mamá, como una pastora. Eres como una pastora, una discipuladora que Dios te ha encomendado este precioso, precioso llamado de discipular a tu hija constantemente, en contra de una cultura que presenta la identidad como algo indeterminado, ¿verdad? Como algo que como tú te sientas, así va a ser la situación. Número 7, lleva
todo esto al evangelio y no a reglas. Es tan fácil. Qué bueno sería que nuestra vida y nuestra relación de padres e hijos se redujera a reglas, ¿verdad? Porque eso nos haría la vida muy, muy fácil. Pero Dios en su infinito amor y su perfecto diseño diseñó todas las relaciones que no sean formulaicas, que no sean solamente a base de fórmulas y reglas. Las diseñó únicas, cada persona tiene sus propias características, su propio deseo, sus propias inclinaciones. Dios diseñó las relaciones muy únicas y basadas en mucho amor. Imagínate cómo Dios diseñó la relación entre el ser humano y él mismo. Fue basado en amor más que en reglas. Aún la regla que él estableció, aún ese lineamiento que él estableció en el jardín del Edén, donde dijo, no vas a comer de ese árbol, fue por amor. No era por el hecho de la simple regla. La meta no es solamente que deje de decir eso, que deje de sentir eso, que ya no lo piense así. La meta es que le ayudes a formar un corazón que aprenda quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué significa confiar en Él y cómo traer nuestras luchas, nuestras emociones, nuestras confusiones, nuestros sufrimientos, nuestras heridas a los pies de Jesucristo. Le vas a ayudar muchísimo más a aprender en su vida ahora como niña y luego como adulta, si ella puede lograr abrazar estas verdades y aprender cómo, a que si nada más le quieres enseñar reglas y que eso no lo debe de decir. El Evangelio no nada más nos dice, compórtate, pórtate bien, haz lo correcto, pero el Evangelio nos ofrece identidad, esperanza, gracia, verdad y una nueva manera de vivir en Cristo. El Evangelio nos da una nueva forma de vivir en Cristo a todos, independientemente de nuestros deseos. Me parece que fue C.S. Lewis que decía, cuando uno viene al evangelio, el cristianismo no es como enseñarle a un caballo a correr más rápido, es como si un caballo obtuviera alas. Es una transformación completa y absoluta que todos necesitamos en Jesucristo. Entonces, hay algo aquí que quiero aclarar y que quiero decir con muchísimo cuidado. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que los sentimientos determinan la identidad. Si me has estado escuchando con atención, he estado hablando mucho sobre lo que sientes, lo que deseas, y nos han enseñado en este momento en que los sentimientos son lo que determina mi identidad. Si yo me siento feliz, voy a estar en esta situación. Si no me siento feliz, me voy a remover. Si me siento que me identifico como esto, eso es lo que voy a hacer porque es lo que me va a dar felicidad. Sin embargo, bíblicamente, los sentimientos nos fueron dados como sensores, no como autoridades. Los sentimientos Dios nos los dio para tener un sensor, como los sensores del carro, que nos indiquen qué está pasando en nuestro corazón. Pero Dios jamás nos dio nuestros sentimientos para que fueran la autoridad que nos gobernara. Entonces, los sentimientos son buenos siervos, nos sirven para dejarnos saber que algo está pasando, pero son terribles amos. Ellos son terribles jefes. Los sentimientos no deberían de ser la autoridad que gobierna nuestra vida. Y esto aplica para todos nosotros, porque si cada deseo que tenemos nos definiera automáticamente quiénes somos, entonces nadie se necesitaría arrepentimiento, nadie necesitaría transformación, nadie necesitaría a Jesucristo, nadie necesitaría vivir una vida de santidad. La Biblia nunca nos enseña, mírate a ti mismo para descubrir quién eres. La Biblia nos enseña, mira a Dios, fíjate en Dios, ser como la imagen de Jesucristo, crecer en ser más como Él. Nunca nos dice, ve cómo tú te sientes para que entonces ahí ancles tu identidad y ancles tu propósito. Siempre nos guía a decir, es en Jesucristo donde está nuestro propósito, es en Él donde anclamos nuestra identidad y quiénes somos. Y eso cambia completamente la conversación, porque hay cosas que podemos sentir, pero aún así necesitan ser puestas bajo el señorío
de Jesucristo. A veces cuando hablo con mujeres solteras, ellas piensan que al casarse van a dejar de tener sentimientos, o los hombres, ¿verdad? Van a dejar de tener sentimientos de que les gusten otras mujeres. No es así. Los deseos van a estar ahí, pero Dios nos dio la capacidad y el poder de someter esos deseos al señorío de Jesucristo para que podamos interpretar nuestros deseos a través de la verdad de Dios. Así es que importante aclarar, nuestros sentimientos no necesariamente nos dictan la verdad. La verdad está en su palabra. También quiero decir otra cosa, un poquito sin filtro. Muchos papás pueden estar aterrados de poner límites porque tienen miedo de perder a sus hijos emocionalmente. Entonces terminan haciendo algo peligroso. Dejan que otros sean los que disipulen a sus hijos. Les da miedo decir que no, les da miedo, por ejemplo, a ciertas edades, sobre todo edades tempranas, restringir la tecnología, restringir el acceso. Pero mamá y papá, amar a tu hijo no significa entregar tu autoridad espiritual en la vida a otras personas. Tu autoridad, Dios te dio la autoridad a ti como papá y como mamá sobre esos hijos para que tú los administres. Nadie más tiene esa capacidad, nadie más tiene esa gracia, nadie más tiene ese llamado más que tú. No entregues, no rindas tu autoridad a otros, ni a ideologías, ni a algoritmos, ni a sistemas escolares. No lo entregues, porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a dar cuentas de los talentos. Nuestros hijos son esos talentos que Dios nos ha dado en nuestras manos y cómo los administramos, qué hicimos con ellos. Así es que sí, por supuesto, debemos ser amorosos y tiernos y abiertos en conversación, pero también nuestros hijos necesitan dirección. Los niños no nacen sabiendo, ellos no tienen la capacidad de decidir por sí mismos, especialmente en edades tempranas. La autoridad Dios te la dio a ti, no a tus hijos, para educarlos a ellos. Por eso es que Dios les dio padres, porque Dios así lo diseñó. O sea, y la verdad es que va a haber momentos en donde bíblicamente, si decides ser papá y mamá bíblicamente, vas a ser contracultural, vas a ir en contra de la corriente, pero acéptalo, como que eso es así y más me vale aprender a ser sabio, amoroso, pero sin diluir la verdad de Dios. Te voy a dejar en las notas y en los comentarios otros episodios donde hemos hablado sobre padres y cómo ser padres. Espero que te ayuden. Y bueno, antes de terminar, quiero aclarar algunas cosas importantes porque este tema yo sé que puede generar muchas cosas, emociones, pensamientos. Primero, no toda niña que es tomboy, no sé si todavía se usa esa palabra, o que no encaja en estereotipos femeninos, está experimentando disforia de género. A veces los adultos confundimos personalidad con identidad, así es que que una niña prefiera deportes o ropa cómoda o actividades consideradas masculinas no significa automáticamente que dejó de ser niña. No creo que sea el caso de la persona que nos sometió la pregunta, pero cabe aclarar. Segundo, todo esto de lo que estamos hablando no se va a resolver con una sola conversación. Honestamente, muchas veces los padres sienten esta presión de reaccionar inmediatamente. Yo sé, yo he estado ahí para otras situaciones sintiéndome así como que si en este momento no lo resuelvo, entonces ya mi hija se va a ir al infierno, ¿verdad? O sea, podemos ser muy dramáticos del 0 al 100 en un instante y decir qué hago para resolverlo en este momento. Pero el discipulado de nuestros hijos es profundo, es pasito a pasito y nunca va a ocurrir en una sola noche. Se requiere relación, paciencia, oración, conversaciones en una forma, en otra forma, en otra forma y mucha dependencia de Dios. Lo mejor que podemos hacer como papás es constantemente decirle a Dios, dame sabiduría divina, dame sabiduría divina. Santiago habla de esto, ¿verdad? Hay la sabiduría terrenal, la sabiduría demoníaca y la sabiduría divina. Yo no sé tú, pero yo quiero sabiduría divina.
Y tercero, mamá, papá, no carguen esto solos, no te aísles por vergüenza o por miedo. Busca apoyo sabio, busca creyentes maduros, busca consejería bíblica que sea sólida, busca una iglesia que no abandone la verdad, pero que tampoco trate a las personas con dureza, porque necesitamos las dos cosas. Necesitamos convicción y anclarnos en la verdad, pero también necesitamos amor, gracia, compasión para caminar con alguien que está experimentando esto. Y gracias a Dios que tenemos a Cristo, ¿verdad? En Él nunca tenemos que escoger una u otra, siempre podemos acompañar las dos cosas, la verdad llena de compasión y llena de amor. Y bueno, regreso a hablarte a ti directamente, mamá, que enviaste esta pregunta. No pierdas la esperanza. No creas que necesitas resolver esto en un solo instante. No permitas que el miedo te robe la ternura, la compasión, los oídos grandes para escuchar. Y tampoco permitas que el temor al conflicto, que se va a enojar, que va a empezar a gritar, que va a haber una discusión, tampoco permitas que el temor a eso te haga abandonar la verdad. Va a haber ocasiones donde va a haber que haber conversaciones duras y difíciles y ni modo, le tenemos que entrar. Se necesitan las dos cosas, la verdad y el amor juntos. Y gracias a Dios que Él está con nosotros siempre, siempre, siempre. Quiero terminar orando. Vivimos yo no pienso que los tiempos de esta generación sean peores que antes. Si en realidad leemos la Biblia, hubo generaciones muy, muy perversas en muchas cosas. Me refiero, no estoy hablando de esta niña experimentando esto, estoy hablando de las influencias y de lo que cuando le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso ha existido por generaciones. Pero Dios no se equivocó en hacernos padres en esta generación. Dios no se equivocó en darnos los hijos que nos dio para administrar, para criar, para enseñar. Y por cierto, les voy a dejar también en las notas muchas citas bíblicas porque no mencioné ninguna cita bíblica ahora, pero hay muchas citas bíblicas que pueden ayudarte a estudiar y aprender más en cada uno de los puntos que mencioné. Y permíteme orar y decir, Señor, como padres venimos delante de ti para pedirte ayuda. Papá, en esta hora quiero poner en tu presencia y en tus manos la vida de esta mamá que sometió esta pregunta, pero también de todos aquellos que nos escuchan, que pueden estar sufriendo o exponiéndose o teniendo situaciones donde hay este tipo de cosas y no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo hablar de disfunción de género, no sabemos cómo hablar de atracción hacia el mismo sexo, no sabemos cómo hablar de niños o adolescentes que quieren tener cirugías para cambio de género, no sabemos cómo hablar de situaciones de masturbación, de pornografía, de todas estas situaciones donde sabemos que existen pero nos cuesta mucho trabajo. Y yo soy una de las primeras, papá. Confieso que no hice un gran trabajo cuando mi hija era pequeña para hablar de todos estos temas. Y te he pedido perdón y le he pedido perdón a ella. Dios, y ahí es donde encontramos tu gracia. Donde encontramos tu gracia, que tú nos perdonas y nos ayudas y nos instruyes. Gracias por todos esos hombres y mujeres que se han dedicado a desarrollar libros y temas que son bíblicos, que son correctos, que son que nos ayudan a poder extender un poquito más nuestra capacidad de cómo hacerlo, cómo hablar con nuestros hijos, cómo navegar estos temas difíciles. Mi Dios, pero no hay libro que nos ayude más que tú. Es tu poder, es tu gracia, es tu sangre preciosa, es tu infinito amor donde nos crea como nos crea. Tú nos creaste en el vientre de nuestra madre y tú no cometiste ningún error. El Salmo 139 nos dice la belleza y el infinito poder que tú tienes al ser tan minucioso, tan detallista en cómo nos hiciste. Mi Dios, yo te suplico que derrames de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Como papás, nos ayudes
Y aún los que no son papás, las tías y los tíos, los papás espirituales, ayúdanos a ser sabios, sabiduría divina para discipular a las generaciones más jóvenes que nosotros. Que no nos asustemos, que no nos hagamos pequeñitos, nos escondamos, que no nos volvamos duros y utilicemos la Biblia como un arma para ir en contra de aquellas personas que están experimentando este tipo de situaciones. Padre, que la disfunción de género no sea algo por la que nosotros dejemos de hablar del Evangelio. Permítenos y enséñanos a caminar en tu verdad. Danos las herramientas necesarias, Dios, que tu poder se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Yo soy una mamá que se declara débil en muchas áreas que he fallado como mamá. Te ruego que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, gracias por esta familia. Gracias por esta mamá que tuvo el valor de enviar esta pregunta. Bendecimos a esta familia, a esta niña que pueda encontrar tu amor como la fuente de su satisfacción y su felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.